estilo, si bien veníamos desde la Secretaría de Extensión teniendo charlas sobre las enfermedades de investigación obligatorias, volvimos a arrancar sobre la actualización en este caso, y van a ver que va a haber charlas sobre pequeños y grandes animales. Generalmente los de grandes animales van a ir directamente al canal de YouTube, ¿sí? Esta charla la vamos a grabar y va a estar después también en el canal de YouTube, si alguien que no pudo asistir, que estaba anotada, ¿sí? Le dice, por favor. Así que bueno, les vamos igual, por el Instagram de la Secretaría de Extensión se va a decir tal fecha se sube la charla y así vamos a ver si vamos a abarcar muchas de las enfermedades de notificación obligatoria. Bueno, me presento al disertante de hoy, el Gustavo Martínez, ¿sí? Antes que nada quería agradecer, digamos, a Purina por el auspicio del momento, que siempre está con nosotros ahí auspiciando y todos estos eventos, así que gracias, Graciela. Así que bueno, volviendo a la charla de hoy, Gustavo Martínez, sí, él trabaja en el Instituto Pasteur, en la División de Acciones Comunitarias, ¿sí? De Zonas Urbanas del Instituto Pasteur, y también ha trabajado en lo que es Zonas Urbanas, ¿sí? que fue jefe de departamento de Zonas Urbanas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias por venir, gracias por aceptar también la presencialidad, porque muchas veces es complejo, como ya saben, así que bueno, les agradezco. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, la alegría que puedan tomarse un tiempo para venir a participar de la jornada de capacitación. Gracias a Alejandro y a todo el equipo que organizó el evento, lo mismo que a los patrocinadores. En la charla a mí me gustaría de que sea un poco más dinámica, si hay una duda, quizás esté bueno de parar, si evacuarla, para que no sea muy monótono y que no se lo porque ya convieron, me imagino que a esta hora todos estamos un poquito cansados, así que creo bueno que sea bastante interactivo. Así que bueno, lo que vamos a ver, si hoy vamos a... Muchos de ustedes ya están recibidos, otros están en la última etapa de la carrera, a saber de qué tratamos cuando hablamos de eventos de notificación obligatoria o cuáles son las enfermedades que tienen impacto en la salud humana, cuáles son los riesgos actuales y cuál es nuestro rol como veterinarios dentro del equipo de salud para minimizar la acción de estas enfermedades en la población. Para tener un marco de los cuales ubicarnos, de cuál es nuestro rol, tenemos que basarnos de que estamos en un mundo globalizado, que voy a decir, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Tiene muchos beneficios en los cuales a las políticas, economía de los países, también la parte tecnológica, pero tenemos que tener en cuenta de que hay un intercambio socio-cultural bastante importante. Y aquí viene aparejado esto, como hay alto intercambio de personas en estas jurisdicciones y sitios, ¿sí? También hay cambios en los ecosistemas donde aparecen las enfermedades. Según algunas estadísticas, posiblemente ya lo han visto, la OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal, casi el 60% de las enfermedades transmisibles del ser humano son zoonosis. Y es un tema no menor. Algunas de ellas podemos nombrar, ya todos sabemos, los coronavirus, por ejemplo, MERS y COVID-19, tenemos influenza aviar, tenemos ébola y, por qué no, también anthrax, que es uno de los patógenos que se usa para bioterrorismo. Esto nos da una idea de cuál es la gravedad de esta patología, que sabemos todos que tiene alta letalidad en la comunidad. Como hablamos de la situación actual, tenemos que saber también, tener idea de cuáles son los determinantes de la salud. Muchos de ustedes ya usaron salud pública y podemos definir, para decirlo de forma sencilla, que los determinantes de la salud son todas aquellas variables o factores que influyen sobre la salud de las personas. Dentro de estas hay un montón. Podemos nombrar, por ejemplo, el cambio climático, algo que ya sabemos, pero no tenemos quizás noción del impacto que puede tener en nuestro futuro. Para tener unos datos básicos, estos últimos años ha aumentado casi 1,1 grados centígrados la temperatura de los océanos. Eso hace no solamente que aumente el nivel del mar, sino de que cambien los ecosistemas, cambien
los climas y estos fenómenos climáticos que estamos viviendo en los últimos tiempos, se refiere a estos cambios de temperatura, y obviamente sí, hay migraciones de animales y personas a otros sitios. Este desorden de los ecosistemas sí, impacta directamente en la salud. Obviamente el aumento sostenido de la población sí, a nivel mundial, las urbanizaciones que muchas veces son desorganizadas, sí, esta urbanización desorganizada viene muy aparejada también con los niveles de pobreza que hay en los países, sí, no estoy hablando solamente de Argentina, y obviamente la falta de asistencia a la salud. Si vamos un poco más detallado, esto hablamos a nivel general, dentro de las jurisdicciones tenemos obviamente una influencia importante de lo que es el tráfico de fauna, no solamente de animales en pie, sino también en parte de ellos, y todo lo que sea una economía familiar, por ejemplo, la cría tras patio de cerdos o gallinas. Todo esto, como al no tener el control sanitario correspondiente, obviamente son factores de riesgo para la sociedad. ¿Cuál es el medio en el cual nosotros trabajamos? Muchos de esos, ustedes trabajan acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero los que trabajan en el interior saben de que en las jurisdicciones no son homogéneas, obviamente cada jurisdicción tiene su particularidad y obviamente hay economías y culturas diferentes. Lugares que constantemente se inundan, lo mismo que donde hay basurales, frecuentemente hay patologías, por ejemplo la leptospirosis, que puede ser más prevalentes en una zona u otra. Animales sueltos, es una fotito de un felino, obviamente este no es el secuestrado comúnmente porque tiene un collar, pero bueno, venía para la foto nomás. La cantidad de animales que se encuentran sueltos y sin un control sanitario pueden producir lesiones y transmitir enfermedades. Una de ellas es rabia, pero no es la única, hay un montón de patologías que transmiten a través de la mordida. Asistencia de la salud, y obviamente tráfico de fauna nuevamente. Y más, esta foto la traje por el tema de que todos los años tenemos brotes de citocosis en seres humanos, generalmente, y más estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, producido por las aves que se sacan de la vida silvestre apenas nacen de la zona norte de nuestro país. Para que sepan, este último año, de una frecuencia anual de casos de citocosis en la provincia de Buenos Aires, variaba entre 10 y 12, este año hubo 40 personas enfermas, de las cuales una falleció. Tenemos que tener en cuenta porque estas aves, generalmente, una vez que se extraen de la vida silvestre, muchas de esas mueren en el tránsito hasta nuestra ciudad, pero como tenemos la atención, tenemos que tener en cuenta que en la clínica nos puede pasar. No los quiero aburrir, pero quiero hacer algunos comentarios para que entiendan, porque como vamos a hablar un poquito de lo que es notificación de enfermedades y cuáles son las que hay que notificar, de cómo está formado el sistema de salud para que entiendan qué es lo que se hace. Porque a veces uno entiende que el sistema de salud es el hospital que ve para la asistencia de las personas y nada más, pero es un poco más complejo. Desde el año 78, más de 130 países se juntaron en Kazajistán, un lugar lejos, no importa dónde, sino que se hizo en forma consensuada, se estableció como que la estrategia para controlar la salud de las poblaciones era la atención primaria para la salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que los países que firmaron esos acuerdos se comprometían a asistir a la comunidad en donde ellos vivían. Muchos de ustedes pensarán, claro, existen distintos niveles de atención en los hospitales o en salas de primeros auxilios. Por ejemplo, acá existen los CESAC, en los cuales hay centros de salud cercanos a la población que son los que atienden las primeras enfermedades y después, a medida que van escalando de complejidad, van pasando a otros centros. En ese momento lo que se tomaba como unidad de salud era la persona enferma o la que acude. Acá justo no se ve, pero 10 años después se actualizó esa reglamentación y se propuso de que la unidad de salud ya no era solamente la persona, sino que era el grupo familiar. Y en la actualidad, ya está
hecho el consenso de que con el ámbito de una salud, el grupo familiar sí también interviene en las mascotas, sí, y nosotros llamamos sí, salud pública como grupo familiar interespecie. ¿Sí? Acá los veterinarios, obviamente, no solamente por las acciones sanitarias previas, sí, tienen mucho que ver. Y justamente tiene que ver con el tema de las notificaciones de enfermedades. Dijimos un poco de notificación, sí, de cómo se arma el sistema de salud para que se pueda asistir a esa población cuando se enferma un animal y nosotros desde los consultorios lo detectamos. ¿Sí? Lo que se hace es un monitoreo de esas enfermedades, lo que se llama vigilancia epidemiológica. ¿Y para qué sirve? No solamente para informar ¿sí? de que existe tal patología, sino que la estrategia es más a largo plazo, no solamente la asistencia primaria, sino para ver si hay un cambio en la prevalencia o incidencia de las enfermedades, si varían los riesgos, depende de las jurisdicciones, o si hay un cambio ¿sí? que se podría llegar a hacer desde el sistema de salud mediante normativas o reglamentación que modifique esta circunstancia. Por eso la vigilancia para la salud en nuestro sistema es fundamental. Nuestro sistema de salud sí, está conformado por distintos niveles. Podemos tenerlo como si fuera en nuestra mente como una pirámide, ¿sí? Porque cada nivel tiene su masa crítica, ¿sí? La base obviamente tiene mayor cantidad de personas, pero la idea es que funcione como una red interconectada. Independientemente de que hay distintas responsabilidades sanitarias, la información fluye de un lado para otro. En la base, que es el nivel local, estaríamos todos los veterinarios del ámbito estatal y privado. Cuando nosotros tenemos algún evento sanitario y tenemos en cuenta de que es una enfermedad de las que se llama denuncia obligatoria, que vamos a ver, o mejor dicho, vamos a decir en esta parte de gran impacto sanitario, o que puede afectar a esa familia que tiene tenencia a esta mascota, tenemos que informar al sistema de salud ¿sí? para que el Estado actúe de alguna forma para evitar la transmisión o cortar la transmisión de esa enfermedad. No sé si más o menos si queda claro por ese mecanismo. Una vez que tenemos ese nivel local, ¿sí? en el cual también estarían incluidas las facultades en todos aquellos centros de atención médica, tenemos los niveles intermediarios. El nivel intermediario en la ciudad de Buenos Aires quizás no está bien establecido porque es una única jurisdicción, pero tomar en cuenta que fueron una provincia, se estaría representado por todos los municipios o los centros veterinarios o de zoonosis de cada uno de los municipios de esas provincias. Y después hay dos niveles centrales, un nivel central provincial y uno nacional. Obviamente dijimos que se nutre toda esta pirámide de lo que nosotros informamos de lo que vemos en los consultorios y emitimos una alerta como para que los otros niveles tomen acciones específicas, cada uno con sus responsabilidades, para limitar la transmisión de esas enfermedades. Obviamente, esa información sanitaria es la que nosotros notificamos por las enfermedades que nosotros detectamos. Ahora tenemos un compañero que está en primera fila. Viene justo para... Escuchando atentamente. Y sí, justamente. me salió justo, ¿no? Así que, acá, dentro de este nivel, si los que tienen mayor responsabilidad, tanto en la vigilancia, para ver cuál es la interacción que tienen estas patologías, ¿sí? esas jurisdicciones, y cómo tiene intercambios ¿sí? con otras jurisdicciones cercanas, son los niveles centrales, tanto provincial como nacional, que son los encargados, aparte del monitoreo y emitir la reglamentación adecuada, de actualizar lo que es la legislación sanitaria actual. Lo que estamos hablando ahora es todo lo que tenga que ver con medicina de pequeños animales. Después hay otro apartado que es de grandes animales, que eso es lo que maneja, no lo maneja el sistema de salud, ¿sí? sino el tema de asuntos horarios y con industria, que lo maneja el SENASA con otro ministerio. Así que ahí interfieren otras barreras sanitarias, ¿sí? justamente no solamente para evitar lo que estamos haciendo acá, sino para que no ingresen otros patógenos que acá no están en nuestro territorio para que se transmitan a nuestros rodeos.
Muy bien. Hablamos de eventos de notificación obligatoria. Bueno, ¿qué es un evento de notificación obligatoria? Parece una palabra media difícil, pero para decirlo de forma fácil, son todas aquellas enfermedades, ¿sí?, que están incluidas obviamente en una legislación, que es la 15.465. Esto es una ley, no es nueva, es del año 60, ¿sí?, para que tengamos en cuenta. Estas patologías están todas legisladas y registradas y son las que tienen mayor impacto en la sociedad. Dentro del listado que incluyen esta ley están las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. A nosotros nos importan las transmisibles, ¿sí?, dentro del ámbito zoonótico y vectorial. Las otras las maneja el sistema de salud humana. Y dentro de estas patologías, sí, independientemente que siempre se notificaron, anteriormente, cuando no había sistemas digitales, estamos hablando del año 60, había formalidades con formularios y quizás no intervenían los médicos veterinarios del ámbito privado o de pequeños animales en esta notificación. A medida que pasó el tiempo, a partir del 2016, sí, en la provincia de Buenos Aires y después a los pocos años en la ciudad de Buenos Aires, ya se estableció de cómo es el sistema que tienen que tener, porque tenemos que tener los veterinarios que estamos en los consultorios para informar, sí, todas estas actividades, sí, que estamos viendo, como es en cuanto a la salud de nuestras mascotas. La ley tiene unos apartados, sí, importantes para ver. Uno de sus artículos dice que se establece, sí, de los que están obligados, dice la palabra obligados a notificar, son todos los médicos del ámbito humano, los veterinarios, sí, los cuales estamos todos incluidos, ya estábamos de hace un montón, y los laboratorios, sí, y anatomopatólogos. Digamos que somos la primera barrera, sí, de defensa para la salud para detectar, sí, o hacer vigilancia de estas enfermedades de alto impacto. Actualmente, las que están incluidas que se deben notificar son, por un lado, radio animal. Actualmente, hoy vamos a hablar un poquito de legislación de rabia, muy por arriba. Si quieren, después podemos hacer alguna charla más específica. No tenemos circulando la variante virus calle, que es la variante 1, que había en la década 70, 80, pero tenemos enfermedad, sí, endémica en virus rábico aéreo, sí, del ciclo aéreo. Obviamente, la transmisión de los murciélagos que tienen rabia a los perros o gatos pueden crear un problema sanitario, ¿sí?, y de hecho lo hace. El Estado interfiere bastante en esto y hay legislación bastante detallada. Otras patologías, leishmaniasis visceral canina. ¿Querés usar el mic? ¿O está bien? ¿Estás bien? ¿Me queda este lado? Resulta medio raro con eso, pero bueno. Bueno, leishmaniasis visceral canina. Otra enfermedad que acá no tenemos el vector, no sé si recuerdan, se transmite a través de un flebótomo, sí, es endémica en el norte de nuestro país, es endémica la transmisión, pero tenemos actualmente animales que tienen esta enfermedad, que por más que no haya transmisión vectorial, como sabemos que los perros pueden transmitirla, sí, por vía venérea o a su descendencia, pueden aparecer casos acá. El tema es no solamente del riesgo de que alguna vez, por el cambio climático que estuvimos hablando, pueda aparecer el vector y de que esos pequeños focos, los cuales está circulando el patógeno, podamos tener brotes, sí, locales. Gracias a Dios lo tenemos y sabemos que si nosotros trazamos más o menos dentro de nuestro país un límite hasta donde llegó el vector, llegó hasta la mitad de Entre Ríos, pero a medida que pasa el tiempo puede ser que se vaya adaptando a otros ecosistemas, por todo lo que vimos anteriormente. Eso sí, es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. De hecho, el sistema de salud lo que hace es vigilancia entomológica de estos vectores para ver si van variando la frontera. Y esa información la tenemos, sí, bastante afilada porque nos interesa saber qué actividades sanitarias tenemos. Y la legislación sanitaria que se aplica en el norte de nuestro país no es la misma que se aplica en nuestra provincia. Bueno, y en la ciudad de Buenos Aires. Las actividades que se hablan, justamente estuvimos hablando de eso, citacosis. No solamente tenemos citacosis circulando en las aves
de nuestro territorio, sino todas aquellas que vienen del tráfico de fauna, y esos sí son un problema, no solamente porque enferman a otras aves, sino al grupo familiar, sino también que muchas veces cuando tienen problemas lo que hace la gente lo suelta. Entonces aumenta la disponibilidad o la transmisión de citarrosis entre las aves locales. La leptospirosis, sí, no tiene mucho para hablar de eso, sí, generalmente es temporal, asociada a épocas de lluvia, sí, o generalmente en lugares donde hay bastante humedad. Tenemos brucelosis canina, sí, es una de las enfermedades más prevalentes que tenemos actualmente en nuestros caninos, principalmente porque no hay un control específico, sí, en la reproducción, excepto que sea nuestro animal, sí, que tenemos siempre en casa, pero a veces cuando los criaderos no tienen el control necesario, podemos tener a un ejemplar que tenga la enfermedad. Y micobacteriosis, sí, micobacterias hay varias, sí, Mycobacterium bovis es el principal que tenemos en nuestros felinos, sí, por más que se puedan contagiar Mycobacterium tuberculosis. Todas estas patologías sí, producen gran impacto en la salud humana, en distinto grado, ¿no? Pero todas afectan a los seres humanos. Más o menos para que se haga un mapa de cómo se abordan estos sistemas, si dijimos que todo empieza en nuestro consultorio. Nosotros tenemos una sospecha clínica, ahora vamos a hablar un poquito de definiciones de casos. Tenemos una sospecha clínica, mandamos al laboratorio, si estamos en presencia de la enfermedad, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es informar. ¿Sí? Para el grafiquito que está en el consultorio, informamos. Por un lado, informamos a la autoridad sanitaria, ahora vamos a ver de qué forma, ¿sí? De que hay este evento para que se asista a la familia. Lo que busca el Estado es hacer una asistencia familiar, lo que sí, la responsabilidad de la atención, ¿sí? Del paciente le corresponde al veterinario que está teniendo el caso. Supongamos el caso de que no pueden tratarlo o lo que sea, bueno, ahí sí, el colega, sí, del ámbito privado debería derivarlo o al centro de zoonosis, o al Instituto Pasteur, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero un lado estatal, sí, de que haga el seguimiento. Acá el trabajo es combinado, se hace, por un lado, ¿sí? El tratamiento del paciente en cuestión, que el colega, si lo viene siguiendo, lo puede seguir, excepto que decida no hacerlo, o que no pueda las personas, porque a veces puede ser que haya tratamientos de que sea a largo plazo y no lo puede mantener, ahí sí lo deberían derivar, pero lo que hace el Estado es la asistencia del grupo familiar. ¿Sí? En caso de que sea de provincia, el Pasteur te recibe. El caso va a ser una derivación de provincia. Sí, la Ciudad de Buenos Aires lo va a recibir igual, ¿sí? Por más que sea de otra jurisdicción. Después habría que combinar con la jurisdicción correspondiente donde vive la familia para esa asistencia sanitaria. Al paciente, sí, que es el perro o el gato que tenga la enfermedad, se lo va a asistir sin problema. Pero la asistencia familiar le va a corresponder a la Secretaría de Salud correspondiente de cada municipio. De cada municipio de la provincia o de la provincia que sea. ¿Sí? Así se podría hacer combinado. Y más el Instituto Pasteur porque como una autoridad sanitaria no solamente local, sino nacional. ¿Sí? Dijimos que el Estado hace la asistencia a la familia. Esas acciones, ¿sí? Para que sepan, se llaman acciones de bloqueo o controles de foco. Varían las acciones de control de foco, depende de la patología que sea, ¿no? Para que tengan en cuenta, en el caso de que sea rabia, lo que se hace es vacunaciones en anillos como para evitar, ¿sí? De que se siga transmitiendo la enfermedad o cortarla lo antes posible. La atención de las personas lesionadas, si es que hubo, ¿sí? Para que atiendan sus lesiones y protocolos por exposición si es que corresponde, pero va a depender de cada patología, ¿no? Para los tenemos diferentes, para el leishmaniasis de la misma forma. Y obviamente el destino final es el control de las familias en el área de infectología local. Acá en la Ciudad de Buenos Aires es el Hospital Durán, pero cualquier área de infectología de la jurisdicción donde ustedes trabajen son las encargadas de hacer el seguimiento de las personas que tuvieron contacto con este patógeno. Obviamente, esto está lleno de legislación y normativas y va a depender de cada lugar. Yo por lo menos los que le hablo es de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es donde he trabajado. Posiblemente alguna provincia particular tenga alguna legislación, no son muy diferentes,
pero similar, o que haya que tener en consideración eso antes de ejercer, hay que asesorarse de cuál es la normativa vigente. ¿Se me fue? Algo importante que normalmente nosotros no tenemos en cuenta. En el momento de tener una sospecha clínica, esto no solamente por una investigación obligatoria, sino por cualquier patología, lo que tenemos que tener nosotros es la bioseguridad para tomar la muestra. De hecho, me ha pasado a mí cuando empezaba con la impresión clínica, hago clínica hace muchos años, uno no toma conciencia de los riesgos que tenemos en el consultorio. Muchas veces no usamos guantes o ante extracciones deberíamos usar algunas gafas. Hemos tenido casos de salpicaduras con sangre de animales con brucelosis y que los colegas se contagian. Parece algo vago, pero pasa. Entonces tenemos que tener en cuenta que no estamos tratando con patógenos que tienen impacto. Quizás si me contagio de brucelosis no me voy a morir, lo estoy tratando, pero ¿para qué corría el riesgo para esa enfermedad? De hecho, si yo investigo en el momento quizás la detecto, pero posiblemente dentro de unos años, si no me percaté de ese riesgo, puedo tener problemas articulares que ya son irreversibles, ¿no? De la misma forma que hablo de nosotros, también la familia, ¿no? Bueno, siempre con la norma de bioseguridad correspondiente, obviamente para el hisopado de ave de la misma forma. Recuerden que las salas están llenas de materia fecal, con posibles patógenos de clamidiasis, así que a medida que aletean o el animal sale de su, generalmente cuando entra en una jaula, empiezan a aparecer partículas en todo el ambiente. Y cuando tenemos que derivar estas muestras al centro de zoonosis o al laboratorio de referencia, hay que matar en condiciones específicas. Lo que se aconseja, que esto son reglamentaciones de OMS, que sea el triple envase. Para decirlo fácil, la muestra tiene que tener, por ejemplo, un envase contenedor, estamos hablando de una muestra de sangre, sería el tubo de ensayo, tiene que tener un recipiente secundario en los cuales tenga el protocolo y eso después en una caja que tiene que ser conservada. Eso sería el triple envase para decirlo de una forma fácil. Hay triples envases de mayor especificidad, en el caso de muestras de COVID, quizás lo hayan visto, que tenemos mayor control sobre esas muestras, pero por lo menos debería tener las condiciones mínimas para derivar. Muchas veces no es suficiente cuando nos vienen a buscar a la veterinaria el tubo de ensayo que está medio volcado, medio con la sangre afuera, eso no. Ni siquiera para nosotros, para el transportista o para el colega que está en el laboratorio que manipula la muestra. ¿Queda claro esto? Porque está muy callado, no sé si sí. Algunos los veo que están así que sí que están bien. Bueno, hablamos de qué se notifica. Ustedes no sé si saben si cada una de las patologías estas de alto impacto, existen manuales en los cuales detallan cuáles son las características de la enfermedad, pero existen distintas definiciones del caso. Uno que se llama un caso sospechoso, igual lo vamos a ver en otra diapositiva, otro que es probable y otro confirmado. Cada uno me implica que me estoy acercando más a confirmar un diagnóstico. Obviamente, a medida que avanzo en la sospecha de ese tipo de casos, tengo más riesgo de estar presente con ese patógeno. Justo acá se salió, se ve que medio torcido, no sé por qué, pero la que se ve bien. Lo que hacemos es, en la clínica se hace el muestreo, el laboratorio emite el resultado, la notificación tiene que ser dual. ¿Dual qué quiere decir? Los colegas veterinarios hacen la notificación sobre sus pacientes que tienen estas enfermedades cuando son probables o confirmados, y el laboratorio tiene que informar al centro de salud de referencia o a la autoridad sanitaria de la enfermedad que están registrando. Este es un sistema doble justamente para tener un control por lo que se puede escapar. Esto pasa tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Lo que notifica son los laboratorios. Actualmente con la facultad ya estamos trabajando para hacer notificaciones, pero a medida que pasa el tiempo se van todos incorporando a este sistema.
Existe un sistema nacional, no lo traje a la diapositiva, pero se los explico, que se llama SNVS, que es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, en los cuales ahí se cuentan registradas todas las enfermedades que van teniendo la población para personas asociadas a un DNI, y es como si fuera una historia clínica, ¿sí? Que todas las tenemos, por más que no lo sepamos. Es algo que estamos en salud, la podemos verificar. Pero cada uno de ustedes está registrado por el Registro Nacional de las Personas, y cada vez que tenemos un evento sanitario, transmisible o no, que sea de notificación obligatoria, queda registrado. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Sí. Y en el caso de los animales, ¿cómo identificas al individuo? Bueno, muy buena pregunta. Actualmente se está trabajando para asociar, eso todavía no está vigente, ahora después de la otra diapositiva te muestro cómo estamos haciendo ahora. Asociar la cantidad de mascotas, ¿sí?, a un determinado DNI, que sería como si fuera un tenedor responsable o algo así. Eso se llama agencia animal, todavía no está vigente, ¿sí? Pero nosotros hicimos un sistema paralelo como para tener toda esta información y hacer asistencia a esas familias vulnerables. Pero lo que se va a buscar es que estén asociados a un DNI. El problema es que muchas veces en la familia hay muchas personas y vos no podés asociar por grupo familiar en el sistema, porque no sabés, vos tenés DNI, no tenés grupos familiares en el DNI. Además es armas y desarmas. Claro, y como la vida a veces de los animales es mucho más corta, porque la adopción es tardía, todavía no está bien definido cómo se hace la forma. Ahora lo estamos haciendo, como lo que te voy a mostrar ahora, pero se debería asociar a una persona para poder identificar, decir, ¿a dónde voy? Porque digo, el laboratorio va a notificar, o el veterinario va a notificar según el DNI entonces de la persona que trajo la muestra. Claro, es así. Cuando vos recibís eso sería algo de las buenas prácticas, ¿no? Cuando recibís a un paciente tenés que hacer una pequeña clínica, porque tenés una historia clínica. Vamos a hablar de historia clínica. Una vez que vos tengas la confirmación de esa enfermedad, notificás con los datos que tenés. Sí, que sería como mínimo los datos para ubicarlos, y te van a pedir obviamente tus datos, porque el Estado primero te va a preguntar a vos, ¿sí?, cómo fue el caso, y después va a asistir a la familia, para que tener la información de dónde concurrir. A veces pasa que las notificaciones son insuficientes y no hay ni DNI, y a veces hay un lugar aislado en alguna provincia que no podemos acceder. Pero para que no pase eso, debe de ser lo más prolijo posible. ¿No se podría aprovechar el sistema de chipeado en los animales? Yo sé que no todos lo tienen el chip, pero... Mirá, con respecto a eso, hay normativa, sí, generalmente la que está actualmente es para perros potencialmente peligrosos, que es obligatorio. Bueno, la ley lo que dice es que es obligatorio identificarlo, no dice cómo, porque no está recomendado. Hay muchos métodos, puede ser tatuaje, puede ser chipeado. Si vos me decís, ¿podría ser? Sí, podría ser. El tema es que no hay un registro de chip uniforme. Hay muchas marcas de chip. Suponete que se podría hacer un esfuerzo y tener registro de todas las marcas, sí, que existen. El tema es que se hace cargo del costo. Porque diría, sí, el propietario es malo, pero todo vos se puede pagar eso. De hecho, creo que el 90% de los animales que uno atiende no lo chipean, ni costan nunca. Es una buena alternativa, siempre hay que resolver cómo lo hacemos. A veces los centros zoonosis lo que hacen, para identificar animales modelos residentes, se chipean, sí, uno puede identificarlo de esa forma, pero para una patología puntual, sí, pero no para todas. Pero bueno, todo esto está por decidirse, porque si nosotros nos fijamos a lo largo del tiempo, estamos en una etapa, sí, del avance. Yo cuando hoy estaba contando a Alejandro, cuando estudié, no se hablaba de infección respiratoria, y no estudié hasta el 60. Soy un poco más joven que eso, por suerte. Y ahora estamos hablando de eso y hay convocatoria. Quiere decir de que a medida que pasa el tiempo nos vamos todos interesando del tema y obviamente está más organizado el sistema de salud. Posiblemente en un futuro, si estén todos identificados de alguna forma y el Estado lo pague, posible. Pero bueno, es una alternativa. Hablamos de caso, si sospechoso, probable y confirmado. Para que tengan en cuenta a grandes rasgos, voy a hablar ahora de una enfermedad brucelosis, pero es válido para todas las patologías. Cada una de las definiciones del caso va a depender del estudio que se hace. Para brucelosis, por ejemplo, si
animal sospechoso es cualquiera que tenga un síntoma compatible o un nexo epidemiológico. Sí, quiere decir de que tuvo contacto con alguien que puede tener la enfermedad o que sospecho por la clínica que tiene. Que puede ser un aborto, puede ser una espondilosis. Pero digamos que la sospecha clínica sería lo que nosotros revisamos, ¿sí? Que puede estar o no asociado que te haya tenido contacto con un animal enfermo. ¿Sí? A veces tenemos casos, no me lo quiero esperar más adelante, que tenemos enfermedades en las personas que también son zoonoses y que después transmitir al ser humano. Sí, y tenemos que tener, por ejemplo, tuberculosis en las personas y el animal con tuberculosis que se lo pasa el dueño. Involuntariamente, ¿no? Sí. Caso probable, si recordemos que dijimos que lo que se notifica son. Que lo que se notifica son probables y confirmados, a ella intervienen muestras del laboratorio. Por ejemplo, la técnica de RSAL, que es la comercio de investigación por cada objeto, sí es probable porque es una muestra de las cuales tienen falsos y positivos. Entonces, podría ser la enfermedad asociada a un síntoma anterior, ¿sí? Pero no puedo confirmarla porque no tengo la certeza al 100% de que sea esa patología la que produce la enfermedad. Pero esta alta sospecha, por lo más probable, es suficiente para que yo pueda hacer las actividades sanitarias de control de foco. ¿Sí? Y casos confirmados, sí, bueno, ya son aislamiento o pruebas más específicas que reaccionan exclusivamente a este antígeno que estoy. ¿Sí? Más o menos queda claro cómo más. ¿Sí? Sospechoso, sí, estamos hablando de la clínica, que es lo que nosotros hacemos cuando tenemos el animal en la camilla, más, sí, posible nexo biológico, sí, y después nosotros, sí, cuando tenemos alguna prueba de laboratorio, sí, cuando tenemos que tener algo positivo, vemos en qué se encasilla para notificar. Te hago una pregunta Sí. pesada. Perdón. Pero solamente en caso de que demuestres la presencia de la gente, si tenés una prueba serológica con diagnóstico positivo, ¿cómo clasificar? Por ejemplo, si yo tengo una RSAL positivo, lo notifico. Está bien, pero con confirmado no entra. No entra para confirmar. Ok. Porque reacciona para otros antígenos Por también. eso. Claro. Si después el sistema de salud acudirá, Está bien, pero un diagnóstico serológico específico también entraría como probable. por ejemplo, en una discusión general, si pasa que acá hay que ver también cómo es la técnica, ¿no? Ah, está bien. Sí, la técnica avanzada se hace con antígeno calculado, que es la bacteria, y la otra es con un citoplasmático. Entonces, es específico, Sí. sí, o sea, es más por eso, ¿no? Ah, Sí. Que interfiere más la especificidad y la sensibilidad de las pruebas. gracias. ¿Sí? Perdón, ¿el sospechoso se tendría que denunciar también? No sé, por ahora no se denuncia. Es tuberculosis, pero la tuberculosis eran todos los casos sospechosos. Sí, bueno, sospechoso no se notifica. Justamente para no saturar el sistema con situaciones que no podemos llegar a abordar. En medicina humana sí se notifica. Está buena la pregunta. En medicina humana lo que hace es cuando uno asiste al hospital o al centro de salud, te toman las muestras y ya te catalogan como sospechoso para todas aquellas rutas diagnósticas que quieras. Capaz que es una sola muestra y le dice, bueno, para leptospirosis, para claridad, no sé qué síntomas es posible, pero bueno, si fueran síntomas similares, sí, sería sospechoso para cada una de las técnicas que tenemos. Bueno, dijimos que ya el laboratorio nos informó si recibimos la pérdida de ustedes, no me quiero casar con ninguno, si no importa que ustedes tengan, confirmado de claridad que saber. ¿Qué hacemos? Bueno, de esto hablo de las dos jurisdicciones en las cuales trabajo, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En la página tanto del Colegio Veterinario como del Consejo Profesional existe un link que se llama ENO, Eventos de Notificación Obligatoria. Y algo que quiero aclarar, porque siempre está la pregunta, que esté alojado este link en la página del Consejo del Colegio no quiere decir que la información la toma la actividad privada. De hecho, lo único que está alojado es el link de acceso al sistema de salud jurisdiccional. No participa en la notificación. ¿Sí? De hecho, hay legislación que protege los datos de los pacientes, humanos y veterinarios, los cuales sí queda exclusivamente en el ingreso de salud. Bueno, cuando uno ingresa en esos links, ahí aparece detallado, obviamente como preguntaban recién,
los datos de la persona que denuncia, si van a pedir por la matrícula, si un teléfono de contacto o un mail, porque el Estado cuando asiste a esa peña quiere saber cuál es la situación aparte de lo escrito. Después los datos del propietario, ¿sí? Donde vive, cosas básicas para poder encontrarlo, y los datos del paciente, con qué técnica se realizó, obviamente para ver si fue la primera, la segunda técnica. También hablamos justamente de brucelosis y puede que se lo convenció con una técnica anterior. Hay muchas variables, ¿no? Está todo escrito igual. Y después, ¿qué laboratorio dice el tema? ¿Sí? Con eso es suficiente. Si nosotros lo registramos, a veces la palabra denuncia obligatoria es como que fuera una mala palabra, ¿no? Porque causa un poco de escozor y a veces cuando le decimos nosotros a los propietarios no, tengo que denunciar, parece algo negativo, ¿no? Eso nos pasa y quizás la primera barrera que nosotros tenemos que romper en la comunicación con los propietarios. Quizás lo que habría que hacer, como todos los problemas son de comunicación generalmente en nuestra vida, no solamente profesional como privada, hay que ser bien prudente en la información que le damos nosotros a los propietarios. Lo que se le puede decir a la gente, como es una enfermedad de alto impacto, que el Estado va a asistir a su familia. Quizás decir la palabra denuncia, notificación, queda un poco brusco, está a su criterio, pero en mi experiencia yo creo que es conveniente fijarse de qué forma transmitir una asistencia del centro de zoonosis o de la zoonosis local. Pasa lo mismo con cualquier información que nosotros tengamos que dar. Lo mismo pronóstico, grave, pauta, lo que sea. Bueno, dejamos un poquitito lo que es la notificación en sí, que es una ley bastante vieja. Esta es una ley bastante más nueva, pero que nos impacta en forma directa, que es la ley 26.529. Ustedes han visto con qué se come, que recién me la muestran. No importa, les cuento de que esta ley lo que hace es proteger los datos del paciente, y lo que es lo que está detallado y con bastante rigurosidad es de que las historias clínicas les pertenecen a los propietarios, a la persona enferma, a los seres humanos, y en caso de los animales a los propietarios de las mascotas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en nuestro consultorio las historias clínicas. Muchas veces lo que hacemos es cuando hacemos la atención, como con la vorágine del día, no llegamos a completarla, pero si después hay algún problema legal, no tenemos cómo justificar la atención, porque después obviamente justamente lo vamos a olvidar. Y lo que aclara ahí, no sé si van a ver, que es el artículo 2, dice que hay que anotar toda la información sanitaria que nosotros le brindamos. Si nosotros le brindamos que es una enfermedad de alto impacto, que la persona puede enfermarse, que la vaya a llamar al centro de zoonosis para asistirla y eso, tiene que quedar todo registrado. De la otra forma, supóngase que tiene una cotorra que juntó o algo por el estilo, citacosis, después se enferma la persona, que es algo muy común, y después la persona dice puede hacer una demanda al veterinario que sabía de la enfermedad y no le dijo que podía enfermarse. Y obviamente las historias clínicas de las personas pueden pedirlas cuando quieren, o por lo menos eso dice la legislación. Tenemos que ser conscientes con esto. ¿Sí? Con respecto a los manuales y el detalle en sí de las definiciones de caso, de cada una de las patologías, existen manuales, uno exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y otro que es a nivel nacional, obviamente uno está basado en el otro, pero primero en la provincia. Y obviamente tiene el detalle de una pequeña descripción de cómo es la patología de la enfermedad, para los que no lo recuerdan, y de cómo es el abordaje desde el consultorio, y explica un poco de cómo es el abordaje a nivel sanitario. Es más para que lo sepas. Pero bueno, cada una de las jurisdicciones tiene su guía puntual de cómo hacer las asistencias sanitarias. En la provincia de Buenos Aires existe dentro del manual, que cuando lo vayan a ver seguramente le va a llamar la atención, ahí porque está regularizado de una forma diferente, ¿no? Una vez que nosotros le informamos a los propietarios que el paciente tiene tal enfermedad, hay que firmar un consentimiento informador de que realmente esa información sanitaria se le brindó.
están las planillas y eso se puede ajustar a la historia clínica. En la ciudad de Buenos Aires esto no está, pero hay algo similar que se hace firmar, ¿sí?, en los consultorios, en este caso el médico central. Pero es bueno tomar como herramienta, ¿sí?, siempre que haya, no sospecha, porque es cuando uno puede tener acercamiento, caso probable y confirmado de una de las patologías, ¿sí?, no solamente hacerlo de forma verbal y registrarlo, sino tener un documento, ¿sí?, que nos respalde. ¿Eso se descarga de la página o Está. lo tienen que solicitar con su número de matrícula? Vos entras a la página y ves encontrás el manual. Al final del manual están los formularios. Sí, están en el mismo documento. También después hay unas pequeñas informaciones así para darle al propietario y por la enfermedad, quizás sirva, pero con eso para aprender de cada uno de ustedes. Y después hay otra cartilla que esa lo usa más el centro de zoonosis, no la usa la clínica veterinaria, porque ustedes van a decir, bueno, sí, del ámbito veterinario nosotros derivamos a las personas para que la atienda al médico, sí, pero no somos médicos para hacer la derivación, ¿sí?, porque esa es la pregunta constante. Pero hay una realidad media. Nosotros somos parte del sistema de salud. Entonces se diseñó una planilla que está consensuada con los hospitales y con el Ministerio de Salud, de los cuales informamos, ¿sí?, al médico que lo asista de la enfermedad que tiene el animal, para que tome cartas en el asunto y haga los estudios que corresponden. Nosotros no le informamos al médico que tienen que hacer estudios de esta cosa, esta cosa, pero le tenemos que informar, ¿sí?, de que un integrante de la familia tiene esta enfermedad, en este caso se llama una mascota, para que haga las pruebas correspondientes. Sí. Disculpame, te hago una consulta. ¿Esa planilla la lleva el propietario a su médico clínico o uno se tiene que No, encargar? esa planilla la usa el Estado, esta última que estuve viendo. Ah, ok. La otra, la del consultorio, quizás conviene porque como son formularios estándar, tener impresas en el consultorio, porque si vos te trae, mira, a veces capaz que el estudio lo hace en otro lado. Pues hiciste la primera consulta y ya te viene con un brucelosis positivo. Decís, bueno, si no te informó, le explicás todo, decís, bueno, yo te estoy informando, necesito que me explicas que te informé. ¿Para qué le estoy aquí? Una pregunta. Sí. Tanto en casos probables como confirmados se hace firmar eso. Sí, sí, cuando vos haces la notificación. ¿Sí? Sospechoso no le puedes decir porque pueden ser varias enfermedades, sí, o puede tener alguna. Sí. Por más de que ese sea de provincia, ¿se puede usar igual en cada mismo modelo? Sí. Le sacamos el concepto, porque Sí. lo usamos en Cada doctor está hablando de evitar. Olviden esa parte. Yo lo subiste también, Sí. como para tener un modelo y no hacerlo firmar algo que no Sí, sea igual muchas veces, supongamos que no tenemos la planilla y justamente no se nos acabó la tinta de la impresora, agarramos una hoja, ¿sí?, por forma no escrita, ¿sí?, le estoy informando, ¿sí?, tal cosa, y el propietario evacúa todas sus dudas, porque lo que dice justamente, si quiere, obviamente como dice la doctora, puede leerla para tener en cuenta qué es lo que se hace firmar. Sí, no solamente la información que le brindamos, sino que evacuó todas sus dudas, ¿sí?, sobre el estado de salud de la mascota y la posibilidad de transmisión. Gustavo, ¿y la sectoparasitosis también hay que hacer eso? ¿Derivarlo al médico? No, por ahora solamente de... Esto está estandarizado de las enfermedades de investigación obligatoria. La sectoparasitosis no entra ahí. Parasitosis no. Sí, la micosis, ¿te has pasado? Escuché que por micosis también se usa. Sí. No te vas a... Ah, y justamente iba a decir eso. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay otros dos eventos más. Uno es esporotricosis y otro es hidrofilaria, que también son de denuncia obligatoria. Esporotricosis se incluyó por el tema de la vigilancia. Porque en Brasil la situación epidemiológica es diferente, hay muchos casos de esporotricosis tanto en gatos como en personas, y no se ve lo mismo acá. Pero no sé si no lo estamos viendo o no estamos. Entonces por eso se incluyó. También está otro tema, ¿no? Nosotros vemos un montón de enfermedades zoonóticas, sí, de bajo impacto. Una parasitosis, o tosocariasis, o la sarna, que puede ser de transmisión. Ahí sí, nosotros le informamos, sí, que haga la consulta al médico, pero no hace falta hacer firmar. ¿Sí? Pero sí, estaría bueno que quede en la historia clínica.
¿Alguna vez usaron alguna de estas? Para hacerlo breve, si les quiero explicar de cómo funciona un centro de zoonosis. Tenemos acá gente que trabaja en el centro de zoonosis, así que estamos bastante duchos en eso. O cómo debería funcionar. La misión del centro de zoonosis es sencilla, es abordar todos los sistemas, los problemas sanitarios, ¿sí? Tanto de las personas, ¿sí? Como de los animales, y de todas aquellas enfermedades zoonóticas y vectoriales. Perdón, corto. Después, obviamente tiene toda una estructura, debería tener una dirección, sí, técnica veterinaria, porque tenemos dos, quizás a veces no funcionan, estamos tratando de regularizar eso, pero casi el 99% sí. Después tiene que tener un área de epidemiología que está encargada de recibir todas las notificaciones, igual que las jurisdicciones, ¿sí? Para poder hacer el abordaje primario. Y después tenemos distintas áreas médicas o humanas, ¿sí? Para atención de pacientes mordidos como de los contactos con otras enfermedades zoonóticas. Muchas veces, en algunos centros, la atención humana no está centralizada en el mismo lugar, sino que está descentralizada, puede ser en el centro asistencial más cercano o en el hospital municipal. Y cada jurisdicción es diferente. Esto viene un poco de la época de rabia, ¿sí? No sé si se recuerdan, habrán escuchado, antes existían en el conurbano bonaerense los dispensarios antirrábicos, ¿sí? Donde cuando se mordían los animales, ahí se hacían las observaciones. Esos dispensarios, se llamaban así, o antirrábicos, ¿sí? Fueron evolucionando, ¿sí? Cuando se terminó la circulación de variante virus calle, pasaron a ser centros de zoonosis con una amplitud mucho más grande y se empezó a organizar de esta forma. Entonces, esos centros humanos que estaban en el centro de zoonosis, ¿sí? Fueron a parar a otro lado, pero no importa, todos los municipios tienen, ¿sí? Muchas veces el hospital municipal o el centro de salud más cercano. Y la información sanitaria, sí, acá está bien esquematizado, viene como la hablé recién, de dos lados. Uno es la notificación de todas las enfermedades zoonóticas que hacemos nosotros de nuestra clínica veterinaria, obviamente para asistencia, pero el centro de zoonosis también, además, recibe todas las notificaciones de estas enfermedades zoonóticas de ocurrencia en humanos. Muchas veces tenemos los casos de citacosis, como hablamos recién, en personas. Entonces lo que hace el centro de zoonosis, bueno, tiene que hacer la visita al lugar, ¿sí? La ficha biológica para ver dónde se contagió. Si es un animal desde su propiedad, para que no obviamente asistir y que no se contagien a otras personas, o detectar otras personas que quizás estén enfermas que todavía no empezaron los síntomas. ¿Sí? Así que el trabajo del centro de zoonosis es titánico, ¿sí? Parece mentira, pero a veces se hace un montón de cosas con poco. Obviamente, después que se hace un montón de poco, se mandan los informes a los centros provinciales y nacionales. Hablé de lo que era control de foco. Control de foco, para definirlo, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ¿qué es un foco? No tiene nada que ver con foco de la luz. ¿Sí? Son acciones de bloqueo. Lo que se busca es cortar la transmisión viral. ¿Sí? Para que decirlo de una forma sencilla. Nosotros podemos definir el foco como el sitio o el lugar donde ocurrió un evento sanitario, por ejemplo, en la esquina de San Martín y Nogoyá. Ahí ocurrió un determinado evento y notifiqué de que ahí pasó. Bueno, ese es el foco. Las actividades de control de bloqueo son en toda la periferia de ese lugar. Si lo que busca es donde se detectó de que empezó una transmisión o en el caso de índice, sí, ver todos los posibles contagiados por la patología que sea. ¿Sí? Y las acciones, como dije antes, va a depender de cada patología. Obviamente, rabia quizás es la que más impacto sanitario tiene por su letalidad, pero hay poco para todas las enfermedades. ¿Está disponible la vacuna antirrábica para humanos? Sí, está disponible. Sí. Acá en la ciudad de Buenos Aires maneja el Hospital Durán. Sí, y está disponible, pero se aplica así cuando corresponde. No es por cada mordedura que se tiene que hacer un tratamiento. No sé si se recuerda, ahora vamos a ver igual un poquito de... Esperame un cachito porque tengo otra diapositiva de rabia y retomando. Sí, pero está buena la pregunta para que sepa. Y hablamos si querés de exposición. Bueno, y en el control de fuego también, obviamente, verificamos todas las personas expuestas a esta patología para derivar
a la atención médica. Justamente, sí, recién hablábamos de rabia, lo traigo a colación porque tiene legislación específica, eso va a depender de cada jurisdicción, pero tenemos una nacional, hay una para la provincia de Buenos Aires y ordenanza para la ciudad de Buenos Aires que tiene la fuerza de ley. Todas apuntan para el mismo sentido. Lo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, es que esto es una enfermedad prevenible, se previene exclusivamente con vacunación antirrábica. Por eso se logró erradicar el virus Calle que estaba en su momento circulando en nuestro territorio. Para que tengan en cuenta, en el año 76 de la provincia de Buenos Aires se llegaron a 5.000 casos de perros con rabia en uso urbano, ¿sí? Y 13 personas murieron. Con la aplicación de todas estas medidas, sí, se llegó a erradicar a los pocos años de esa variante. Situación compleja en ese año, ¿no? Ahora obviamente detectamos, porque antes no se había detectado, que hay circulando virus rábico de otra variante, ¿sí? Pero bueno, estamos en riesgo también. Lo que implica la legislación sanitaria no solamente es las atenciones de las personas mordidas, que ahora vamos a ver cómo se hace, sino ya está bien establecido que las actividades de prevención es mediante la vacunación antirrábica. Y les paso la otra. Bueno, obviamente los contactos comerciales es el principal vía de transmisión. ¿Recuerdan que hablamos de vacunación antirrábica? No sé si recuerdan de inmunología, ¿sí? Hay algo que se llama inmunidad de rebaño de rodeo, ¿sí? En los cuales cuanto mayor cantidad de individuos inmunizados tengo para una determinada patología, no importa cuál sea, tenemos menos chance de que ese patógeno que esté afectando a un individuo consiga otro no inmunizador para transmitirlo. ¿Sí? Esa inmunidad de rebaño rodeo es la que nosotros buscamos, ¿sí? Para prevenir la rabia. ¿Sí? Lo que se busca en áreas de riesgo, que tengan por lo menos un 80% de la población vacunada. Por eso esas acciones de bloqueo de foco, cuando hay un caso positivo de rabia en un sitio, se acude a 200 metros a la redonda, de la especie que sea, ¿sí? A inmunizar a todos los animales. No importa si haya tenido vacuna anterior o no, se inmuniza a todos, le damos un refuerzo de vacuna. ¿Sí? Es para levantar títulos de anticuerpo y que no tiene inmunizado. ¿Sí? Al único al que no se vacuna, si no me equivoco, en el protocolo es el animal que mordió. O sea, se vacunan todo el resto de los animales de foco, pero el que mordió no. Bueno, esto es para cuando hay un caso de rabia. El que tiene rabia ya murió. Sí, si ese animal, antes de morir, si mordió a otro animal, ese queda en aislamiento. Pero no es lo mismo con la observación antirrábica, que es la método de lado. ¿Sí? ¿Entendieron la pregunta? Caso de rabia, sí, en este caso murciélago, puede ser un perro o un gato, sí, obviamente como diagnóstico de post-mortem, sí, sabemos de que ese animal se contagió virus rábico de algún lado. Ahí, cuando detecto eso, ya está muerto, veo todos los contactos que tuvo con ese ejemplar, entrenamientos, si hay personas involucradas que llevan tratamiento por exposición, ¿sí? Como me comentaban acá. Pero es una situación diferente es cuando se denuncia una mordida sin un perro que está en la calle o no, o desaparecido. El control de foco es cuando está confirmada rabia. El otro es potencialmente rábico. Son cosas diferentes. ¿Sí? Con respecto a la vacunación antirrábica, se da todos los años, ¿sí? Desde los 3 meses de vida, ¿sí? Por lo menos eso es lo que dice nuestra legislación. Hay países que manejan otros protocolos, por ejemplo Bolivia es a partir del mes, y puedo usar generalmente esta vacuna con Celia Palacio. Nosotros actualmente tenemos la del cultivo celular, que es el VHK, que espero que sea, pero esa es la legislación. Cuando se hacen los protocolos de inmunización, ¿sí? Ahí el Estado aplica mayor cantidad de dosis, pero no va con la normal que tenemos que nosotros manejar en los consultorios. ¿Sí? Ahora vamos a la parte de accidente por mordedura, que ese sí sería un accidente potencialmente rápido. ¿Sí? Cuando nos muerde un animal, lo que dice la legislación es que nosotros tenemos que hacer la denuncia sanitaria en el centro de zoonosis o en la zoonosis local. Esa persona sí va a tener su asistencia por la guía así, y el tratamiento antirrábico va a depender de la situación epidemiológica. Como acá me preguntabas, si el animal está posiblemente o disponible para observar,
y no tiene síntomas neurológicos, la persona solamente necesita asistencia de vida. Si empieza con síntomas neurológicos, el animal desaparece, ahí sí, no nos queda, como no lo podemos seguir en su evolución y nosotros pensamos que puede haber transmitido rabia, ahí se le aplica el protocolo. Por eso te decía, esperar un cachito porque hay vacunas, pero se aplica en determinadas circunstancias. ¿Sí? Cuando el animal está desaparecido, cuando el animal obviamente está confirmado de rabia, que puede ser el caso, como la vacunación de control de foco, o que tenga un contacto con el murciélago que se puede arreglar. Si la persona empieza con síntomas neurológicos, ¿se empieza a plan vacunal? Si el animal empieza con síntomas, por el tiempo, y lo que no me quiero extender tanto de rabia, como hablando un montón, si quieres para algo específico. Pero lo que observamos nosotros de la enfermedad es el periodo de eliminación. ¿Recuerdan? No sé, infecciosa, hasta 2 años de la incubación. ¿Sí? Es el caso extremo, ¿no? Obvio que un montón de rabia. Solamente puede eliminar el animal que se contagió con el virus rábico, puede eliminar la última fase de la enfermedad. Recuerda que la última fase, antes de morir, estaba dividido en 3. Una que es el prodromo, una fase curiosa y otra paralítica. Si yo sumo el periodo prodromo, curiosa y paralítica, da como promedio 7-8 días. Se observa 10, ¿sí? Porque abarca ese periodo de eliminación. Estaría en la última etapa de la enfermedad. Si está eliminando y empieza con síntomas, ahí sí no me queda otra que vacunar a la persona. Puede ser que esté incubando rabia, ya tengo un contacto previo, yo le hago la observación, supera la información, se le da de alta y que esté virus circulando, pero todavía no hay eliminación. Yo a esa persona, obviamente no puedo tener toda la vida animal aislado, pero me aseguro de que no haya transmitido la enfermedad. O por lo menos en ese evento. ¿Sí? Así que lo que yo me fijo es la parte de eliminación en la solución antirrábica. Y no es lo mismo que aislamiento como contacto con murciélago, que es otra cosa distinta que no, en este caso después lo charlamos otro día. ¿Sí? Pero más o menos queda claro, uno es lo que es observación antirrábica por los mordidas y otro es lo que es control de foco, ¿sí? Con las actividades sanitarias de vacunación. De todas formas, hay estrategias vacunales, no en el caso con la charla de hoy, pero unas que son inmediatas, ¿sí? Que son los control de foco cuando tengo un caso positivo, y otras que son programadas para aumentar la cantidad de vacunados en el municipio, que son las campañas de vacunación que se hacen. Generalmente se hace para la época rabia, ahora en septiembre y en marzo. O a veces todo el año, depende de las utilizaciones. ¿Sí? Bueno, si la hace en la parte privada, obviamente no puede ser el Estado o la parte privada, ¿no? El dueño decide, lo que sí están obligados, si empiezan una observación, como la persona hizo la denuncia sanitaria, a presentar cada 48 horas la información del estado de salud del animal. Hay dentro del colegio veterinario o del consejo, hay formularios que vienen troquelados, no sé si alguna vez lo vieron, en los cuales tienen que presentar. Si se detecta un síntoma neurológico, lo que hace el Estado es acudir y a ver esa asistencia, a ver qué está pasando y posiblemente si está haciendo el aislamiento domiciliario, se retira el animal para hacerlo en el centro de zoonosis local. Si la persona no tiene forma de acceder de forma privada a la vigilancia, pero yo tengo que denunciarlo como veterinario, tengo que denunciar ese evento de agresión. No, pues solamente que vaya la persona a hacer la denuncia sanitaria con los datos. Pero eso me lo hace el mordido. El mordido. Claro. A mí me pasó de que me llegue el mordedor diciendo, ¿qué hago? No tengo vacuna. Y le dije, tenemos que hacer la vigilancia del animal, no tenía acceso económico a hacerlo, le dije, tenés que ir al zoonosis, pero no supe si tomar el mira, justamente a veces esos son uno de los problemas que tenemos, ¿no? Para que se habilite, digamos, la posibilidad de hacer una solución antirrábica. Necesitamos algo que se llama caso causa, que sería esa denuncia sanitaria de la persona mordida. A veces viene antes el mordedor
que la mordía. Entonces tratamos de triangular para ver que asista el mordedor para que firme la declaración de que realmente fue mordido, ¿sí? Para que nos permita hacer legalmente esa observación integral. Muchas veces uno termina haciendo, sí, de hecho, pero necesitamos esa denuncia, ¿sí? De la persona mordida. De todas formas, en el periodo de observación antirrábica no se vacuna, no se puede vacunar. A veces le da miedo a la gente decir mordió y no estaba vacunado, pero la observación antirrábica se hace en vacunados y no vacunados, no importa. ¿Sí? Sí. Perdón, pues ya lo escuchó varias veces, lo que preguntó ella. Igualmente, por más que realmente la persona no la protege, o sea, el propietario que no lo había vacunado, de tener la denuncia del mordido, por más que lo vaya y lo vacune después, no sirve para nada. Lo hacen ellos para quedarse tranquilos, pero servimos, sí. No, no está así, porque lo que dice la legislación, sí, no habla de que esté la vacuna vigente o no vigente. Lo que dice es que está la persona mordida está obligada, dice esa palabra, ¿sí? A hacer la denuncia sanitaria. Una que hace la denuncia sanitaria, suponte que no la haga, ¿no? Puede ser su propio perro también. Que no la haga. Sí, y después demanda de que le quedó una lesión incurable, no sé, una deformidad, que se puede hacer, sí, una cicatriz o un problema incapacitante. Ya eso no va por el sistema sanitario, si es que no hubo una denuncia, si por el tema de rabia va por un tema civil, entre partes. ¿Sí? Porque el animal era propietario de otra persona, hay que justificar de que fue ese animal en otro. ¿Sí? Es un poquito más complejo. Pero la legislación no es que cubre o no si tuviera vacunación. Es para todos los animales igual. Porque de hecho podría haber estado vacunado en un periodo de incubación cuando el virus rabia no está en el tejido nervioso, no hay síntomas y transmite igual. Entonces no está cubierto, sí, para poder evitar la transmisión. Hacer digamos, incubaciones tan largas, si vos pensás que desde que se te muerde un animal con rabia, vamos a poner cualquier animal con rabia, en un músculo. Si hacer un virus neurotrópico lo que va a hacer es tratar de buscar unas nerviosos para acceder al sistema nervioso central para llegar a eso. En el periodo de multiplicación del tejido muscular es el único periodo que vos tenés para inmunizar a la persona. Una vez que llegó el tejido nervioso, por más que le dé todo gamma globulina o vacuna de la que se te ocurra, esos anticuerpos nunca van a llegar a neutralizar el virus. Digamos que por eso, al ser tan larga, vos podés estar vacunado, quizás a los 5 meses, está incubando rabia, pero sí, nada te asegura de que no toca eliminación en ese momento. ¿Sí? ¿La ley contempla animales que no se pueden vacunar por alguna enfermedad? Que tengan alguna enfermedad que no pueden estar vacunados, por ejemplo, por rabia. Te digo mi experiencia, la ley no lo dice. Dice a todos los animales, sí, 100%. Dice para sus todos, no sé. Igual no he encontrado ninguna documentación o publicación en los cuales especifique por qué no se puede dar. De todas formas, en medicina humana, los lactantes son vacunados, las mujeres embarazadas también. A veces se tienen en cuenta a los inmunocomprometidos con más dosis, porque no levantan anticuerpos, pero siempre se vacunan. Algo parecido pasaría, porque tampoco está tan estudiado en medicina veterinaria. Porque si el humano se hace de esta forma, en otro mamífero de otra especie debería pasar algo similar. Puede decir, bueno, tengo una enfermedad oncológica, puede decir cualquiera. Claro, no hablaba sobre el animal. Sobre el animal, sí, te digo, traspolando, no hay estudio, pero traspolando no debería ser el mismo. Porque como no hay un especialista, me diría que es mejor no aplicar la vacuna. ¿Lo contempla eso la ley? No. Si está la indicación de que le va a hacer mal, sí tiene que estar firmado por un colega y esperar en el guardia, porque la ley dice que todas las personas, los dueños están obligados a vacunar. Sí, digamos que hay una indicación médica tiene que estar firmada y el dueño es el único aval que tiene. Sí, para decir, voy en contra de la ley. ¿Sí? Bueno, para ir cerrando, sí, y no marearnos mucho, sí, lo que
hacia el sistema de salud y con todas las estrategias para el abordaje de estas enfermedades, son estrategias inmediatas, a corto, mediano y largo plazo. Las inmediatas son estas actividades que nosotros decimos, bueno, control de foco, apareció un caso de brucelosis, acudo al lugar, hago el abordaje de la zona para que no se enferme ninguna persona, ningún animal más. Existen medidas quizás a corto y mediano plazo, están implicadas el Estado muchas veces con las facultades, lo que hace es investigaciones epidemiológicas, ¿sí? En lugares, ¿sí? Para ver cuál es la casuística, cuál es la prevalencia de las enfermedades, si hay algunos factores de riesgo quizás no fueron contempladas, ¿sí? Qué tipo de vacunaciones, en el caso de la rabia o cualquier otra enfermedad que se pueda prevenir por inmunización, y medidas a largo plazo que son encargadas, como hablamos recién, de nivel central, que son las que actualizan la legislación y la normativa vigente. Así que bueno, me gustaría transmitirles de que nosotros tomamos el compromiso por esta profesión que es muy bonita, que somos parte del sistema de salud y que tenemos que entender que somos la primera barrera de defensa y para proteger las enfermedades de las personas y tanto son las que las